Muy buenos días a todos. Estamos listos para comenzar nuestra plática del día de hoy. FECOBAL haciéndose presente y tratando de llevar a todos sus evaluadores del país y Latinoamérica la información más reciente con respecto a nuestra actividad. Hoy tenemos una plática muy importante sobre la actividad de la evaluación en tiempos de contingencia, impartida por el ingeniero Mario Rafael Márquez Tapia. El ingeniero pues tiene vasta experiencia en actividad de evaluación y es un placer que hoy nos acompañe. Hoy vamos a hablar sobre analizar y evaluar los efectos de la contingencia sanitaria por el COVID-19 en el sector de la evaluación, en mobiliario y en las actividades del evaluador profesional a partir del reinicio de actividades en el marco de la nueva normalidad. Específicamente nos vamos a centrar en ajustes y cambios generados por la contingencia sanitaria en los lineamientos operativos y normativos para la realización de avalúos, así como en las perspectivas y tendencias del mercado inmobiliario en sus diferentes sectores y las recomendaciones y mejores prácticas para optimizar la realización de avalúos en torno al COVID-19, al post-COVID-19. Voy a ceder los micrófonos a nuestro presidente, el arquitecto Gustavo Reyes Ayar, para que nos dé la bienvenida. Adelante, Gustavo. Gracias, Dulce. Buenos días, queridos amigos, compañeros, evaluadores que nos siguen a través de estos webinars de los miércoles. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes y darle la bienvenida a nuestro invitado especial, que es un referente de la evaluación en México, expresidente de nuestra federación, querido amigo, y aparte aprovechar el momento para felicitarlo porque acaba de adquirir la designación MAI de la Praisal Institute. Los que conocemos ese proceso, los que estamos en ese proceso, sabemos lo complicado y lo difícil que es. No sé si ya hayamos pasado los 10 MAIs en México. Hayan pasado, porque yo todavía no la he logrado conseguir. Yo no sé si seamos más de 10, pero es un proceso que dura entre 5 y 10 años. Es el estándar más elevado en evaluación en el mundo. Te felicito, Mario, por esa nueva designación. Y pues bienvenido a los webinars de los miércoles. Te dejo los micrófonos para que nos compartas la presentación. Y aquí estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Adelante, Dulce. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues vamos a dar inicio. Nuestra plática del día de hoy. Estamos arrancando con 388 asistentes. Quiero agradecer la asistencia de todos los evaluadores del país, así como de compañeros que nos acompañan de Lima y de Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a todos los presidentes de los diferentes colegios que integran la Federación de Colegios de Evaluadores. Muchas gracias y en general a todos los compañeros que están con nosotros. Voy a leer la semblanza del ingeniero Mario Rafael Márquez Tapia. Él es ingeniero civil, especialista y maestro en evaluación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con las especialidades en evaluación de maquinaria y equipo, negocios en marcha e inmuebles y agropecuarios por la Universidad Autónoma de Zacatecas y candidato a doctor en valoración de activos por la Universidad Politécnica de Valencia. También es presidente, fundador y del primer consejo directivo del Colegio de Evaluadores de México y presidente de la Federación de Colegios, Institutos y Sociedades de Evaluadores de la República Mexicana, hoy FECOBAL, en el bienio 1999 a 2001. Es socio de la Praisal Institute con designación MAI SRA, del Royal Institution of Chartered Surveyors REITs con acreditación MREITs en la especialidad de evaluación y además es miembro activo de la American Society of Appraisers, ASA. También es director propietario por México de la Unión Interamericana para la Vivienda. Entre otras actividades, la docencia se destaca en la maestría de evaluación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
la Universidad de Educación a Distancia en Costa Rica, el ICEADE de El Salvador y en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, así como en la especialidad en evaluación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la Universidad Veracruzana. Es también autor de diferentes libros de evaluación y de la publicación trimestral Costos Paramétricos de Construcción, y a nivel nacional e internacional ha participado como ponente en diferentes congresos y se desempeña actualmente como evaluador de los bancos más importantes de México, INDAVI, sobre todo en evaluación de inmuebles especializados. Permítanme un tantito, que vamos a darle la bienvenida ya al ingeniero Mario Rafael Márquez Tapia. Soy Dulce Zamberino, secretario general de FECOBAL, y los dejo en esta importante ponencia. Adelante, ingeniero. Mira. Buenas tardes a todos. Creo que ya se escucha. Muchas gracias por la invitación. Ante todo a FECOBAL. Gustavo, Dulce, muchas gracias por esta oportunidad de llegar al auditorio que ustedes convocan. La organización más importante. Daniel. La organización más importante de evaluadores en México y la más antigua, ¿no? Junto con todos los institutos afiliados. El día de hoy estamos dando seguimiento a lo que es el tema de actualidad, ¿no? El tema relacionado con la emergencia sanitaria, y la idea es ver el día de hoy qué es lo que sigue, qué vamos a tener que hacer los evaluadores después de concluir esta fase de confinamiento por causas de la suspensión de actividades general que tuvimos a partir del 23 de marzo en la República Mexicana, en otros países en diferentes fechas, y bueno, de alguna manera estamos a punto de entrar en la reactivación que están conociendo, denominando como la nueva normalidad. El objetivo de esta plática es interactuar con ustedes siempre en el tenor de ser un facilitador. La verdad es que la experiencia acumulada entre todos los asistentes seguramente es muy grande. Tenemos muy buenos evaluadores en México. Veo que están algunos amigos de otras partes del continente americano y agradezco que hayan dedicado este tiempo para asistir a esta conferencia. El objetivo es analizar y evaluar los efectos de la contingencia sanitaria en el sector de la evaluación, en el mercado inmobiliario y en las actividades del evaluador profesional a partir del reinicio de actividades en el marco de lo que viene denominándose la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son los lineamientos que se están estableciendo a nivel internacional? Y los temas que vamos a tratar en primera instancia, cuáles fueron los ajustes que generaron o que se generaron en los lineamientos, en las normas, en los procedimientos que aplicamos los evaluadores ante esta contingencia. Todos nos fuimos en algún momento a trabajar a casa, aunque de alguna manera por la gran extensión geográfica que tiene la República Mexicana, en México pues de alguna manera ha ido siendo muy variable el ritmo de contagios. Pero afortunadamente, pues estamos ya en algunas localidades en fase de descenso. Entonces, ¿qué es lo que hubo? ¿Qué lineamientos se emitieron? ¿Qué recomendaciones se dieron? En segunda instancia, ¿qué es lo que tendríamos que hacer a partir del inicio de actividades? ¿Cuáles son las recomendaciones, las mejores prácticas para optimizar la realización de avalúos en el entorno post-COVID? ¿Qué esperamos en el mercado inmobiliario, no? De alguna manera, lo que se puede percibir es que estamos en un ciclo que está entrando en una recesión, indudablemente, y es a nivel mundial. ¿Qué perspectivas tendremos en los mercados, en sus diferentes sectores? Y finalmente, alguna conclusión que creo que esa la sacaremos en conjunto. No pretendería yo dar una conclusión práctica, sino más bien la vamos a tener todos en función de las condiciones que podamos intercambiar en un momento dado, incluso en la fase de preguntas y respuestas.
En este caso, pues me quise ya muy rápidamente de verificar cuáles son los lineamientos, recomendaciones que dieron las instituciones a nivel mundial. De alguna manera, el IBSC, el International Evaluation Standards Council, al que pertenece FECOBAL desde hace muchos años y que activamente ha estado presentado por varios de nuestros compañeros presencialmente en sus reuniones, en sus comités, RICS, que de alguna manera también es una institución que tiene mucha presencia en y realmente está promoviendo su extensión a nivel de América Latina y América. Esta es básicamente una manera en función de estos cambios y de estas situaciones. El tema que nosotros estamos afrontando actualmente es incertidumbre, una incertidumbre significativa. No sabemos exactamente cuándo va a terminar la contingencia, qué medidas vamos a tomar exactamente, cuándo terminará la fase de contagios, si va a haber un rebrote. Nos habla el subsecretario de Salubridad respecto a que puede haber una serie de más adelante. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esta condición, yo creo que al menos lo que resta del año y quizá un poco más hacia adelante. En este caso, lo que tendríamos que ver como evaluadores es que esta incertidumbre no significa que no vamos a poder llevar a cabo la evaluación como la veníamos haciendo, pero sí significa que los supuestos dentro de los enfoques y la metodología que deben divulgarse en el avalúo o informe de evaluación van a tener que sufrir algunos cambios. ¿Cómo vamos a medir esa incertidumbre? Al día de hoy podríamos estar seguros, vamos a ver más adelante algunas láminas de información que pone claramente en evidencia la situación de que estamos ya entrando o ya entramos a un periodo de recesión. En nuestro país tenemos cifras pues, muy reveladoras en ese sentido. Actualmente estamos en esta parte de la nueva normalidad. Yo creo que el tema de videoconferencias y comunicación en línea y todo el tema de tecnología a través de las redes va a ser algo que se llegó para quedarse. No va a haber forma de que haya una marcha atrás en ese punto. Sin embargo, el tema de qué va a suceder, pues no lo tenemos muy claro. Respecto a lo que son las normas internacionales de evaluación, a la que se refiere al informe de evaluación, que se divulgue claramente que se aplicaron, afecten directamente al proceso de evaluación. En nuestro caso, al día de hoy, no tenemos un mercado en el que podamos todavía identificar, al menos en vivienda, los efectos de la pandemia. Sin embargo, en oficinas, en hotelería, en todo lo que es el sector de la hospitalidad, en retail o comercio, que es como lo llamaríamos en español, pues es muy evidente que ha habido una contracción muy importante, ha habido una reducción de ingresos, y eso, si nosotros lo llevamos a los análisis que hacemos como evaluadores, automáticamente nos generan una disminución, van a generar una disminución en los valores de los inmuebles que nosotros estemos analizando. La incertidumbre en la evaluación va muy ligada a lo que es el riesgo de mercado. Se refiere únicamente a la información y a los datos que no pueden ser verificados plenamente y que surgen como parte del proceso de estimación del valor en una fecha específica. Y el riesgo puede ser considerado como una medida de incertidumbre. Nosotros sabemos que precisamente cuando tenemos menos controladas las cosas, cuando es más probable que haya un imprevisto en algún análisis, en la administración de algún estudio por el enfoque de ingresos, pues nuestra tasa de capitalización se va a incrementar porque el riesgo sube. En este caso tendríamos dos efectos, tendríamos más riesgo y también por el otro lado vamos a tener menos ingresos en algunos sectores, como ya es palpable, ¿no? Ha habido renegociación de contratos en oficinas, en muchas de los contratos que se tienen actualmente. Ese esquema en el que se contratan las oficinas, que actualmente está en dólares,
También, de alguna manera, pues seguramente en función de cómo se comporte la paridad y cómo esté el tema de la ocupación o las vacantes, como se trabaja en inglés a través de las vacancies, nosotros veríamos qué efectos va a tener esto en los valores de los inmuebles. Sin embargo, es previsible que va a haber una contracción en el mercado. Al haber una contracción, disminuye la demanda, y al haber una disminución de la demanda a corto plazo, estaríamos hablando de una disminución en valores. Esta época que vamos a empezar a vivir o que estamos viviendo es una época de compradores. Quien tenga liquidez va a sacar partido de hacer adquisiciones de inmuebles y en general de activos a muy buen precio. Y quien no tenga liquidez, quien tenga alguna problemática económica por efectos de la pandemia, por efectos de alguna situación de suspensión de actividades, por la ruptura de las cadenas de suministro que se ha venido dando, pues automáticamente va a generar que nosotros vamos a tener una disminución en el valor de los inmuebles por un lapso cíclico, como siempre es y como todos sabemos. En el caso del IBSC nos recomienda que si no se puede cumplir con todos los requisitos contenidos en la norma 102, que es la referente a las investigaciones y conformidad de la información, debido a las restricciones existentes por la contingencia, se debe establecer una situación dentro del alcance del trabajo, acordado con el cliente y establecido de forma clara en el informe. Si nosotros tenemos falta de accesibilidad a alguna información o si tenemos algún dato que no podemos corroborar, de alguna manera tenemos que declararlo en el avalúo para efectos de que nosotros estemos protegidos ante cualquier situación y de alguna manera es una responsabilidad que nosotros tenemos con el cliente. Más que por protección, es por responsabilidad con el cliente. Si el evaluador considera que no es posible proporcionar una evaluación de forma confiable por las restricciones, las asignaciones deberían ser rechazadas. Yo creo que hasta este momento no hemos llegado a esa situación. Pudiera haber sido más probable esta condición cuando empezó realmente el tema de la pandemia, al principio, cuando de alguna manera, pues, en algunos países, hoy que nos están escuchando algunos compañeros de América Latina, pues en algunos países se suspendieron las actividades totalmente, hubo lo equivalente a un toque de queda, que sabemos que aquí en México no sucedió, y evidentemente, bueno, pues si nosotros con una inspección virtual o con una inspección a distancia no podríamos o no pudiéramos realizar un avalúo, no deberíamos aceptar la asignación y menos presentar un informe. Los evaluadores no deben aplicar criterios previos a la crisis en sus evaluaciones. Esto es sumamente relevante. El mercado que hoy tenemos, sobre todo en vivienda, se podría decir que es precrisis. Hoy en día veíamos en publicaciones y esto, hay mucha especulación de alguna manera, hay noticias que son muy confiables, pero también hay las fake news, como las llaman, donde de alguna manera, pues también en un ambiente alarmista, pues dicen que se desploman los valores. Yo creo que en su justo medio deberíamos aplicar criterios al día de hoy. Recuerden que el enfoque comparativo de mercado refiere que debemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces deberíamos empezar a indagar ventas de inmuebles en condiciones post-COVID. No debemos utilizar mercado previo a la contingencia en la medida de lo posible. Y si lo hacemos, debemos declararlo en el avalúo para no generar falsas expectativas en nuestros clientes. En ese sentido, las propias reglas de Sociedad Hipotecaria Federal, en alguno de los artículos de las reglas más bien, mencionan que la vigencia del avalúo es de 6 meses, a menos que las condiciones del mercado cambien drásticamente. Yo creo que en vivienda no va a suceder eso. Traigo por ahí algunas cifras que creo que están interesantes. Vamos a tratar de agilizar la presentación para llegar a verlas oportunamente. Pero es muy importante que apliquemos criterios actuales, con ventas que sean comparables con condiciones actuales. Ya que el enfoque de comparación se basa en la suposición potencial de que si nosotros hacemos un avalúo bajo la suposición potencial errónea de que los valores van a volver a sus niveles previos a la crisis y no tenemos forma de predecirlo, esta suposición pudiera ser incorrecta. Entonces, tenemos que traer mucha precaución, mucho cuidado en función de cómo estamos realizando nuestros avalúos. En el caso de RICS, no voy a detenerme mucho, realmente lo que RICS pude encontrar y de alguna manera estoy presentando.
Es de alguna manera el tema muy similar. Si no es posible inspeccionar la propiedad de manera segura, en la medida requerida para proporcionar una opinión de valor, o existe una condición restringida, se puede rechazar en primera instancia la asignación, pero si se acepta, cualquier restricción a la inspección necesita ser declarada, acordada y donde sea apropiado. Aquí en México tenemos consideraciones previas al avalúo, declaraciones y advertencias, dependiendo de los formatos y el sector, sea Indavín, sea sociedad hipotecaria, o sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quien regula los avalúos que estamos realizando, tenemos una sección específica donde se debe incluir esta información. Entonces, será necesario que si hay alguna restricción se declare y se resalte en el reporte. Incluso esa restricción podría ser de acceso a mercado actualizado. Siempre que sea posible se debe incluir un descargo de responsabilidad tanto en los términos y condiciones como en el informe con relación a cualquier error u omisión causado por cualquier limitación para inspeccionar áreas relevantes. Yo tengo contacto con algunas empresas a las que les prestamos nuestros servicios que ya hicieron algunos trabajos sin visita al inmueble. Coincidentemente había algunos antecedentes que se habían realizado y nosotros participamos de alguna manera indirectamente, teníamos información y se pone en todas las notas, de alguna manera fue una actualización de unos avalúos que habíamos hecho previamente y se requerían para algunos procesos. Entonces, sí es viable hacerlo, pero siempre y cuando estemos seguros de que el valor que se va a reportar es un valor certero. Si hay incertidumbre, preferentemente deberíamos rechazar la asignación. Creo, como decía, que eso en México pues no va a pasar. De alguna manera, lo que recomendó de origen fue considerar prioritariamente los aspectos de salud, solicitar que los ocupantes no estén en la propiedad cuando se hace la inspección, si es posible, garantizar las medidas de distanciamiento social, adherirse a las pautas sobre limpieza minuciosa de manos antes de salir, antes de entrar, cumplir con las pautas y asegurando el uso de equipo de protección personal apropiado antes de ingresar a la propiedad. Y solo se debe llevar el equipo y la herramienta realmente. ¿No? En este caso, pues deberíamos iniciar desde lo que corresponde a la limpieza y el aseo del vehículo en el que nos transportamos. Es importante que ya no incluya esa imagen, pero pues realmente uno de los lugares donde más podemos contagiar es precisamente en el transporte público. Y yo creo que la medida prioritaria es que en los lugares donde se tenga uno, como en las grandes metrópolis, la zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, básicamente que las distancias son muy largas para ir de la casa al trabajo, en la medida de lo posible se evite el transporte público o se mantenga el trabajo en casa. En la recomendación que tenemos en ASA, por ejemplo, la Price and Standards Board y la Price Foundation no suspendieron, no hubo la posibilidad de que se diera la autorización para suspender inspecciones. Sin embargo, se recomendó a los evaluadores comunicarse con sus clientes y las recomendaciones, siguiendo las recomendaciones de salud pública, ¿sí? USPAP no requiere una inspección a menos que sea necesario para producir resultados creíbles. O sea que en Estados Unidos, como todos sabemos y lo hemos platicado ya en varios foros, conferencias virtuales, en Estados Unidos sí se están haciendo muchas inspecciones virtuales, incluso pues a los que tenemos, y seguramente a muchos de ustedes les ha llegado incluso software ofertado para hacer inspecciones, donde incluso te marcan el geoposición, fotografía, y bueno, algo bastante tecnificado, que creo que es algo que nos va a requerir la nueva normalidad. Mucho avance en cuestiones de tecnología, en cuanto a información y en cuanto a recursos para realizar inspecciones. Cuando una inspección habitualmente formaría parte del alcance del trabajo y una condición de requerir que el evaluador realice una suposición extraordinaria a una zona porque no permite siempre que el evaluador para el supuesto extraordinario siempre que resulte en un análisis creíble. Fíjense esta palabra, credibilidad. Si nosotros vamos a hacer avalúos en algún momento
con que sean suficientes. El resultado que nosotros los intermediarios financieros a considerar suspender o relajar para las inspecciones. Debemos estar bien convencidos, debe estar muy bien verificado que estamos comparando inmuebles que se están ofertando, que se están comercializando en condiciones muy similares o idénticas a las que están prevaleciendo en el mercado. Entonces, podríamos pensar que toda información de mercado anterior al 23 de marzo del año 2020, deberíamos actualizarla, verificarla y preferentemente utilizar comparables ya de abril, de mayo, para cualquier avalúo por el enfoque de mercado. Y también hay que hacer un seguimiento de las tendencias del mercado. Eso es básico para un evaluador, ¿no? Tenemos una serie de pasos a seguir, las normas internacionales de evaluación así lo contemplan, incluso tenemos los 8 pasos que nos establecen ahora las metodologías de INDAVIN. Hay incluso un curso de análisis de mercado en el Appraisal Institute básico y avanzado, que vemos precisamente los 6 pasos para hacer el avalúo por el enfoque de mercado. Entonces, hay que seguir las tendencias, en función de las tendencias, analizar si el mercado está en recesión, si se está recuperando, y desarrollar una opinión después de una contingencia, que en este caso viene siendo una situación similar a lo que sería un desastre. En el lado latinoamericano encontramos por ahí navegando esta publicación que creo que está muy bien realizada, realizada por el Registro Nacional de Evaluadores y recomendaciones para realizar visitas virtuales dirigidas a inmuebles urbanos. Toda la fundamentación de este documento está basada en las IBSC y en las normas locales colombianas, que están bastante bien desarrolladas. Creo que es un trabajo bien importante y hay que darle un reconocimiento a que si necesitáramos realizar visitas o inspecciones virtuales, en esta documentación, en esta guía, vienen paso a paso todas las condiciones que debemos cubrir y que debemos seguir. Bueno, ese sería el antecedente. ¿Qué procedimientos, qué prácticas pudieran haberse establecido con base en lo que sería la contingencia en su fase inicial? Gradualmente, y se van a reactivar las actividades no esenciales aparentemente a partir del lunes 15 de junio. Ya hay por ahí algunos documentos, algunos decretos en lo que se refiere a la Ciudad de México, básicamente. Evidentemente hay zonas que están entrando en su fase de alto contagio en estos días y se tendrán probablemente que mantener esos indicadores de los semáforos rojo, naranja, amarillo que hemos visto ya en las noticias. De hecho, el día de hoy se realiza la primera reunión de gobernadores y por lo que puedo escuchar en las noticias el día de ayer, se va precisamente a establecer un criterio mediante el cual a partir del mañana, todos los jueves, se va a publicar en qué fase de contingencia se encuentra cada una de las localidades en nuestro país. Esta lámina es interesante, digo, hemos tenido aquí la posibilidad de estar viendo muchas web conferences, ha habido mucha información muy interesante, muy bien desarrollada. Y bueno, pues de alguna manera, ¿cómo se va a planificar el reingreso? Esta es una información que desarrolló JLL, Jones Lang LaSalle, México. Las empresas no volverán a la forma que conocíamos antes de la pandemia, sino que se reinventarán para ser más resistentes, adaptando sus modelos operativos a la nueva normalidad. Básicamente, vamos a prepararnos para el brote, que eso ya lo hicimos, vamos a responder al pico. En la Ciudad de México, pues aunque se ve una fase de contagios muy alto, nos comentan que de alguna forma está ya, de alguna manera en la fase más alta de contagio. Se va a dar el reingreso
y luego tendremos que imaginar el nuevo normal, ¿no? La nueva normalidad, que es precisamente la denominación que se le está dando a esta fase, que es precisamente a la que yo estoy tratando de encaminar un poquito la conferencia del día de hoy con la venia de nuestros compañeros de FECOBAL. La nueva normalidad no nos va a permitir de alguna manera estar en reuniones muy concurridas, ¿no? De hecho, pues en FECOBAL tenemos históricamente una tradición de reunirnos cada 3 meses en nuestras asambleas. Dios mediante nos vamos a ver en Guadalajara en octubre para el Congreso, pero hay que tomar en cuenta que al día de hoy, por ejemplo, el Appraisal Institute ya suspendió su Congreso en Orlando, que era el 2 y 3 de agosto, se pospuso definitivamente, porque pude escuchar la semana pasada también, la UPAP también ha diferido el Congreso en Dominicana en octubre, y bueno, tendremos que ver por qué esta nueva normalidad, independientemente de las restricciones para las reuniones, va a establecer algunos requisitos para los inmuebles. Creo que incluso el diseño inmobiliario, el diseño arquitectónico de los espacios que nosotros ocupamos, de alguna manera va a sufrir o va a tener alteraciones importantes, ¿no? Es una muy buena etapa para que los arquitectos en esta época de crisis, pues nos saquen de las crisis, ¿no? La gente, por ahí veía un mensaje de Obama, expresidente de Estados Unidos, dirigido a los jóvenes, y precisamente eso mencionaba, ¿no? Y son los jóvenes los que nos van a sacar propiamente de esta situación. A lo mejor muchos de nosotros no estamos tan jóvenes, pero todavía podemos implementar mejoras. La nueva normalidad nos va a empujar a seguirnos relacionando y convivir con el virus. No hay de otra mientras no se encuentre la vacuna. Precisamente el parteaguas que nos va a permitir de alguna manera salir de esta recesión o de esta fase de incertidumbre es el contar con una vacuna y resolver ya de alguna manera la situación de incertidumbre que se está presentando en los mercados. De alguna forma, en esta nueva normalidad, nosotros estamos recomendando algunos lineamientos para las visitas de inspección. Propiamente, esto es muy sencillo y muy rápido. No voy a perder o no voy a invertir mucho tiempo en estas láminas. Son simplemente recomendaciones, desde limpiar el auto donde nos vamos a trasladar, a dar una limpieza a los equipos que vamos a utilizar. De antemano, antes de salir de la oficina, es recomendable que ubiquemos el inmueble. En Google Earth pudiéramos de alguna manera obtener el trazado de la planta de la vivienda para permanecer el menor tiempo en la inspección y poder evitar cualquier posible contagio. Al acudir a la inspección, utilizar cubrebocas, lentes, gobles, las caretas, incluso hasta una bata desechable como las que utilizamos actualmente cuando vamos a tomarnos una radiografía en estos laboratorios tan modernos que existen. Pues de alguna manera una bata desechable, si sigue tan fuerte la etapa de contagio, si no se controla, yo he escuchado que, por ejemplo, Guadalajara y Monterrey probablemente lleguen a octubre, y el resto del país está calculado que para septiembre vamos a tener ya una fase de normalidad normal, si así lo quisiéramos llamar. Entonces, este tema pues tendrá que ser el día a día utilizado por todos nosotros. Es conveniente solicitar a las personas que dan acceso al inmueble que las puertas se encuentren abiertas, realizar la inspección en el menor tiempo posible, tomando fotografías representativas, llenando el reporte de inspección, pues de preferencia en el exterior del inmueble para no estar conviviendo con tanta gente. Es muy difícil que nosotros pudiéramos llegar a un inmueble. Por ahí tuvimos una reunión recientemente con algunos compañeros del comité hipotecario de la ABM, y pues la verdad es bien complicado que se le pudiera decir. Se puede recomendar al acreditado que cuando se vaya a la visita de inspección exista o se presente el menor número de personas en la vivienda, pero pues si es una vivienda que está habitada, habría que tomar ahí esas situaciones. Lo que ya conocemos: no saludar de mano, guardar sana distancia, traer un gel antibacterial, al llegar a la oficina hacer la limpieza de todos los utensilios, volverse a lavarnos las manos. Y pues la prevención es la mejor solución, ¿no? En una fase en donde tenemos incluso que realizar la sanitización de los zapatos de preferencia, porque hay gente que acostumbra escupir en la calle, y si alguna de ellos está contagiada y nosotros traemos el virus,
lo que debemos prevenir es que el virus no ingrese a nuestras instalaciones domésticas, de trabajo y en cualquier lugar donde desarrollemos nuestras actividades cotidianamente. Lo que hay que evitar es que el virus entre, ¿no? Dentro de las cosas que incluso se van a solicitar en la medida de lo posible, es establecer rutas, ¿no? Ya está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya emitió por ahí algunas disposiciones, no quise incluirlas en este tema, porque realmente los podemos ver más genéricamente, pero una de ellas es que se tengan accesos exclusivos y salidas exclusivas. Entonces aquí, esta planta de una oficina pues, nos permite precisamente evitar que en la medida de lo posible haya contacto entre las personas que van ingresando y las que salen de las instalaciones. Medidas como tomar la temperatura para todas las personas que ingresan, evitar el ingreso de gente desconocida en la medida de lo posible. Obviamente pues, tenemos un área de recepción, ahí es donde deben dejar las cosas, y sanitizar y hacer todas estas labores son bastante eficientes para efecto de obtener mejores resultados y no contagiar y no contaminar nuestras instalaciones. Esta lámina también es una que prepara la ABM y precisamente estamos viendo cuáles son los cambios que se presentan precisamente antes de COVID y después de COVID, ¿no? Para el tema de comercialización, pues todos los compradores potenciales y los promotores de venta asisten al sitio, hacen presentaciones interactivas. No hay una decisión o no había una decisión de compra sin visita física. Yo veo difícil hoy todavía que eso suceda, pero poco a poco el mercado, digo, pues hemos visto las tendencias de Amazon, ¿no? Quizás las generaciones mayores, hoy no estamos muy convencidos de comprar, por ejemplo, ropa en línea, ¿no? Pero los jóvenes es algo que hacen pues ya cotidianamente y lo prefieren, ¿no? En cuanto al registro público, la solicitud de aviso preventivo y la inscripción es en sitio, el certificado de libertad de gravamen, la escritura pública es en papel con firmas y sellos. En las notarías la revisión es documental, física, y se piden las constancias de no adeudo al municipio, de agua, de predial o de algunos servicios, que en algunos municipios se cobra también la recolección de basura. En el caso de los avalúos, que ahí lo puse yo en un recuadro rojo, las inspecciones físicas de la vivienda son todas con fotos en sitio y visita presencial, ¿sí? El proceso hipotecario pues, se hace con la recolección de documentación y la firma en sitio, ¿no? En la sucursal o a través ahora de los brokers hipotecarios que han apoyado mucho a que el mercado camine favorablemente. Post-COVID, ¿qué esperamos después de esto? Bueno, pues en lo que se refiere a la comercialización de inmuebles, pues vamos a empezar a ver, de hecho ya escuché por ahí a gente de Hogares Unión hace unos días que habían jugado mucho en invertir recursos para ese tema y que en esta contingencia le sacaron provecho y rescataron todo lo que habían invertido en algo que era como que algo especulativo a ver si funcionaba. Pues ahora se hacen visitas virtuales a través de FaceTime, de Zoom y cualquier otro tipo de apoyo tecnológico, ¿no? Para el registro público, eso está un poquito más complejo porque yo creo que donde tenemos rezago, al menos en México, no en todos los registros, porque hay unos muy adelantados, pero a nivel global, a nivel nacional, yo creo que los registros públicos es un área de oportunidad que tenemos en el país. Sin embargo, pues se van a promover procesos electrónicos de solicitud de avisos preventivos, de certificados de libertad de gravamen. La escritura pública digital con firma electrónica avanzada, para nosotros eso ya es algo que utilizamos cotidianamente en nuestros avalúos hipotecarios, todos los avalúos se firman con firma electrónica. Ahora lo que hay que promover es que realmente ese avalúo electrónico sea universal y que no nos pidan imprimirlo en papel, o si se requiere imprimirlo en papel, que de alguna manera sea el derechohabiente, el acreditado, el notario, quien lo requiera, que lo imprima, ¿no? Pero de alguna forma la escritura pública en medios electrónicos con firma digital. Las notarías también, bueno, ya con Infonavit lo vemos que hacen mucha revisión de documentos en formato digital, incluso con Fobiste también así lo hacen, pero de alguna manera esta nueva normalidad va a implicar que haya menos conectividad entre la gente, medios de intercambio a través de puntos de contacto que nos vayan a generar algún contagio.
La revisión vía electrónica de adeudos, agua, predial, la revisión de los propios avalúos, que afortunadamente, pues decía yo, en Celay, en Foviste también, en Celay de Infonavit, en Foviste también, en el CIO, pues ya los tenemos automatizados, incluso revisados en línea, casi en tiempo real, cuando nosotros enviamos el avalúo, pues la mayoría de ellos pasan, se autorizan y van a la siguiente fase, ya que es a notaría, ¿no? La inscripción remota y digital de las escrituras, de los contratos. En avalúos hay que parar mucho aquí las antenas, porque esto pues ya lo hemos visto que de alguna manera es algo que algo que va a suceder, y creo que los plazos se acortaron por este tema de la contingencia y la emergencia sanitaria. Vamos a utilizar, de alguna manera ya lo hemos hecho, y sobre todo en Estados Unidos, videos remotos. Eso se está haciendo en esta etapa de contingencia. Se va a entrar un poco más a evaluación paramétrica. De hecho, ya hay algunos modelos automatizados. Hay incluso un esquema mixto donde pudiéramos tener un modelo más que parametrizado, con una referencia en gabinete, y con la información, a lo mejor en el expediente pudiera venir más adelante un recorrido virtual del inmueble con ciertas especificaciones, con ciertas características, que nos permitiera desde el gabinete dar un avalúo ya más parametrizado, porque realmente los modelos automatizados de evaluación son muy buenos, pero su utilidad para la originación de crédito yo todavía la cuestionaría mucho. Para revisar cartera, para vender cartera, pues la verdad es que los outliers se compensan. Hay positivos, hay negativos, y en una masificación de avalúos en una ABM, pues no tenemos problemas, se compensan y no hay una desviación significativa. Sin embargo, para originación de crédito, imagínense, pues hoy mismo cuando tenemos revisiones de avalúo encontramos que el modelo dice que estamos 48, 53, 25% arriba o abajo de lo que ellos estimaron. Y lo más seguro es que el que está desviado es el modelo, porque el evaluador difícilmente se equivoca más de un 5, de un 10%, que es lo normal que pudiera haber en el mercado, pues precisamente por los enfoques que nosotros desarrollamos, las metodologías que aplicamos y la propia opinión del evaluador, de alguna manera, que es una actividad humana, y yo creo que de alguna forma, pues podemos hacer avalúos nosotros con ese margen. No es una ciencia exacta la evaluación, siempre va a haber un margen, pero debe ser un margen razonable, tolerable. El proceso hipotecario, de hecho teníamos ya por ahí el tema de la ley FinTech, ¿no? Que de alguna manera impulsa mucho la tecnología aplicada a la originación de crédito. La hipoteca digital sin interacción física en Estados Unidos es algo ya que sucede cotidianamente. La promoción y explicación del proceso a través de nuevas tecnologías, ¿no? De alguna forma, hoy podemos ver que algunos bancos están dando de alta ya cuentas en línea, hoy sin asistir a la sucursal en esta fase de pandemia, ¿no? Me ha sorprendido ese tema, porque de alguna manera, pues, siempre ahora con el tema de la ley antilavado y eso, es un tema complejo para hacerlo sin que te vean físicamente, sin que te identifiques, ¿no? Ahora los biométricos son muy importantes, hay muchos temas de suplantación de identidad a nivel de muchos sectores, y el hipotecario no es ajeno a ese tema. La suplantación de identidad es una contraparte que habría que blindar bien para que este tipo de procesos no nos genere una problemática. Y bueno, pues creo que las webinars, pláticas, aquí estamos en una de ellas a través de Zoom, capacitaciones continuas, explicando de manera virtual tablas de amortización para el caso de los créditos, en nuestro caso un proceso de evaluación, creo que de alguna manera nos va a permitir establecer sanas prácticas y sobre todo credibilidad y confiabilidad a todos estos procesos de comercialización, de registro de inscripción, procesos notariales de evaluación y de originación hipotecaria. Van a ser cada día más confiables y más socorridos a través de medios digitales, a medios electrónicos. Y en los avalúos, pues tenemos que ir preparándonos hacia adelante. Creo que con nuestros despachos, nuestras empresas, nuestras organizaciones gremiales deben ir tomando nota de que a futuro, pues debe haber seguramente una mayor utilización de evaluación a través de metodologías con tecnología y metodologías ya más avanzadas. Creo que con esto tenemos la fase 1, que fue antes, la fase 2, qué podría venir o qué viene. Y bueno,
creo que un análisis de esta naturaleza, una presentación de este tipo, sin llegar a dar cifras, sin llegar a dar números, sería un poco complicada. En el aspecto inmobiliario, en sus diferentes sectores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para seguir al mercado inmobiliario, como dicen estas notas de la Praisal Institute, ¿no? Que dice, pues tenemos que revisar las tendencias económicas en general, o sea, la economía o la evaluación y la venta y el mercado no puede estar desligada de la economía. Una economía sana, ¿sí? Con alto nivel de exportaciones, con alto nivel de empleo, genera demanda porque pues, la gente tiene poder adquisitivo. Una economía en recesión como la que vamos a empezar a padecer a partir ya en este momento, con pérdida de empleo, como hemos visto ya en los indicadores que tuvimos en el mes de abril y deben estar por salir muy pronto los de mayo, pues nos van a generar una etapa de recesión. Esas tendencias económicas van a impactar al mercado inmobiliario, por lo tanto, tenemos que revisar las tendencias, tenemos que dar seguimiento al mercado y aplicar adecuadamente los enfoques de evaluación, porque pues, realmente hoy creo que el costo no, ya de hecho, pues no se utiliza mucho el enfoque de costos, ¿no? Incluso pues en algunos países desarrollados, pues es solamente una referencia para algunos temas de seguro, ¿sí? Pero de alguna manera es probable que el costo en la actualidad pudiera ser más alto que el valor de mercado, que el valor de capitalización, como ya nos sucedió, quienes tenemos mucho tiempo evaluando, gracias a Dios tengo 31 años haciendo avalúos y en ese lapso me ha tocado ya un par de crisis importantes, la más significativa, la de 1994, con el famoso error de diciembre, al ampliar la banda de flotación, se cerraron los créditos, se quedó la gente sin liquidez, hubo una contracción importante, hubo fuga de capitales, todos los capitales que eran especulativos extranjeros en México se retiraron del país y fue una crisis de liquidez muy fuerte, creo que la más fuerte que hemos tenido, por ahí en alguna plática reciente en Pecobal, platican del efecto tequila, bueno, pues efectivamente ese efecto se generó a nivel mundial, pero lo padecimos mucho más fuertemente en México. Entonces, tenemos que aplicar los enfoques, el enfoque de costos seguramente va a quedar fuera, el enfoque de mercado, siempre y cuando tengamos nosotros referencias de mercado en el actual entorno de comercialización, en el actual entorno económico ya post-COVID, pues vamos a generar unos análisis exactamente como los veníamos haciendo antes, pero con mercado pre-COVID. Y creo que en este momento, para todos los inmuebles especializados, los de productos que conocemos, en este caso el enfoque de ingreso va a ser medular para poder medir obsolescencias, porque es lo que se va a generar un poco. Vamos a tener sobreadecuaciones, sobrecapacidades en algunos inmuebles si la demanda no genera suficiente interés por ocupar algunos espacios, ¿no? Yo vería, por ejemplo, el tema de los restaurantes, que es un tema medular, con el presidente de ADIT en alguna charla lo comentaba, ¿no? Automáticamente con estas medidas de sana distancia, la densidad de ocupación o la capacidad de ocupación de comensales en un restaurante va a disminuir, incluso eso pues genera potencialmente menos ingresos y al generar potencialmente menos ingresos, pues la renta del mercado debería disminuir y entonces el valor del inmueble, pues de alguna manera se va a contraer. En este caso, si seguimos las tendencias de mercado, lo que les decía yo, realmente tenemos en la creación de empleos, pues habíamos venido desde años anteriores en positivo. Sin embargo, es evidente que a partir de junio, agosto, abril incluso del año 2018, la generación de empleos empezó a declinar, ¿no? Después de generar más o menos 800,000 empleos, de alguna manera aquí llegamos a cifras de 400,000 y en el último mes, en abril, hubo incluso cifras negativas, ¿no? Hubo pérdida de empleos en abril, en total 550,000 empleos, de los cuales los más afectados, la Ciudad de México, 106,000, Nuevo León, 53,000, Quintana Roo, 45,000, que está vinculado Quintana Roo al Servicio General del área del sector de la hospitalidad
y el turismo, 45,000 en Quintana Roo, Jalisco, 38,000 menos, Estado de México, 37,000, y el resto del país, la otra mitad, ¿no? Más o menos, 275 en estos 4 puntos importantes, y el resto del país, la otra mitad. En cuanto a los sectores, ¿sí? Dentro de los más afectados, porque no fue considerada como una industria esencial o como un sector esencial, la construcción. De los 555,000 empleos perdidos, 197,000 son del ramo de la construcción, propiamente el 37, 38%, 171,000 son de servicios personales, manufacturas 100,000, comercio 42,000 y el resto de sectores 45,000. Yo escuchaba también en la plática con Adi que la generación de empleos que tiene básicamente el sector de la construcción es alrededor de 4 millones, ¿no? Perdieron 200,000 en este caso, en un solo mes es el 5% de los empleos, ¿no? El potencial es de 4 millones de generación de empleos, algo así como 1.300.000 informales y 2.700.000 en el sector formal. ¿Sí? También si nos vamos a los pronósticos de lo que es el Producto Interno Bruto, los pronósticos que tenemos para este año, es un decrecimiento que va desde el 4.2 en los puntos más optimistas hasta el 9.7 de decrecimiento en el más pesimista, ¿sí? Con una media que podríamos ver alrededor del 7, del 8% en los diferentes sectores, bueno, más bien en los diferentes analistas financieros que trabajan de alguna manera. Es una encuesta que hicieron expectativas económicas de Citibanamex y con algunos intermediarios, con algunos del sector financiero. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Después del COVID, nosotros tenemos el ciclo del mercado inmobiliario, básicamente, ¿no? Es un círculo, como siempre lo vemos, ¿sí? El mercado en crecimiento, sí, que es la parte baja. Si lo viéramos en los cuadrantes, el cuadrante suroeste es el mercado en crecimiento, donde se arrancan construcciones, aumentan las ventas gradualmente, el mercado está subofertado, ¿sí? Y de alguna manera nos va a permitir que el mercado crezca. Hay demanda y hay poca oferta, ¿sí? Sigue creciendo, va avanzando y pasamos a lo que sería el cuadrante noroeste, ¿no? Que es el mercado consolidado. Las ventas se aceleran, hay un alto aumento en precios, existen construcciones nuevas y eso nos permite llegar a etapas de estabilización en todos los sectores, que es básicamente como hacemos los avalúos ya cuando se hace un análisis de flujo, ¿no? El inmueble como está, o as is, como se maneja en inglés, y con flujo estabilizado, que es propiamente ya cuando tiene un nivel de vacíos como el resto de inmuebles en el mercado, ¿no? Que generalmente es un 5, un 4, dependiendo del sector. Habrá que ver con estos cambios ese porcentaje de vacíos, cuánto es en lo que podría alterarse en cada uno de los sectores inmobiliarios. En este caso, pues entramos en una época de mercado consolidado, llegamos a flujos estabilizados y alcanzamos el valor potencial máximo de un inmueble. Si el mercado se desacelera, que es algo que nosotros ya veíamos venir, de acuerdo a las cifras económicas que tenemos del año 2019, el mercado venía ya en franca disminución, venía cayendo desde mitad del 2018, ni siquiera del 19, ¿sí? Se venía desacelerando, hay sobreoferta, hay ventas decrecientes, poco aumento en los precios, eso lo vamos a ver. Tengo unos análisis que hice con indicadores de vivienda que me parece que van a ser interesantes para todos, incluso no les puse fondo a ellos porque si no, no se apreciaban bien los números, pero ese mercado en desaceleración genera precisamente que el mercado tenga menos operaciones y que empecemos a entrar a la zona de declive, que sería propiamente la recesión, ¿no? En esta etapa de recesión no hay construcciones nuevas, los proyectos están abandonados, hay caída en las ventas, y de alguna manera, pues esto es más o menos el ciclo o la etapa del ciclo en la que vamos a estar en la etapa post-COVID. En la etapa post-COVID vamos a estar en el mercado en declive, de hecho ya venía desacelerándose, pero pues
Lo que nos dice la experiencia y lo que nos dicen tantos años de haber trabajado en esta actividad, pues nos tocó el ciclo de Fobaproa o de 94 del efecto tequila. Empezamos en diciembre de 1994, yo recuerdo muy claramente que pues 95 y 96, aquí en el Instituto Mexicano de Evaluación de Córdoba y Orizaba, hoy Colegio Instituto de Evaluadores de Córdoba y Orizaba, aprovechamos 95 y 96 para hacer toda la maestría en evaluación, porque había poco trabajo, y de hecho, bueno, tampoco había para pagar la maestría, ¿verdad? Pero ahí vimos en el colegio cómo se le pudo hacer, y aprovechamos esa etapa. Creo que es exactamente lo que se tiene que hacer en las etapas de declive, en las etapas de recesión. Hay que empezar a revisar hay que revisar sistemas, hay que mejorar en lo que se pueda variable y estar preparados, porque la lógica nos dice que al terminar la recesión, al terminar la etapa de declive, vamos a entrar en una etapa de crecimiento, que fue lo que sucedió aproximadamente a mitad del año 1997 aquí en México, y donde realmente pues ya los 3 últimos años de presidente Ernesto Zedillo fueron con actividad bastante significativa, ¿no? Ya hubo tendencia, incluso yo creo que se sentaron las bases de todo el modelo hipotecario que después ha sido tan exitoso a partir del presidente Fox, del presidente Calderón, del presidente Peña, y el licenciado Andrés Manuel López Obrador no es la excepción, porque Infonavit yo creo que es de los detonantes de la economía y de los motores que han impulsado ese crecimiento en nuestro país. Entonces, la verdad, creo que de alguna manera los ciclos están en ese sentido. Si nos remitimos a la subprime en 2008, a nosotros no nos pegó tan fuerte, pero porque realmente nuestro aprendizaje del 94 fue bueno en México, pero hubo muchos países donde sí generó efectos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y a nosotros realmente lo que nos complementó fue la crisis sanitaria del H1N1, también que tuvimos una pandemia mucho más leve, mucho menos complicada que la que estamos afrontando ahora por COVID-19 actualmente. Y con base en esa experiencia, pues también tuvimos en el 2008, 2009, incluso el PIB fue negativo, y ya tuvimos un rebote como esperábamos, y en 2010, y a partir de ese año, hubo crecimiento en nuestro país. Así es que, pues no deberíamos desesperarnos. Pues más que esperarse, es casi un hecho que vamos a entrar, o estamos ya dentro de esa recesión. Habrá que esperar que sea breve. Hablan dependiendo de los sectores, de lo que yo he podido escuchar últimamente de expertos en las diferentes áreas, pues el sector hotelero es el que más tiempo y más trabajo le va a llevar a recuperarse de esta condición de crisis, ¿no? El sector hotelero tiene dos temas esenciales. El sector hotelero tiene baja la ocupación, y a veces por bajar la ubicación, la ocupación, perdón, también tienen que bajar la tarifa, ¿no? Y evidentemente al bajar la tarifa, dicen que es bajar la tarifa para que se recupere, normalmente les puede llevar 5 años, ¿no? Los ciclos que he visto en algunas conferencias es que en 2 años recuperan la ocupación, pero llegan a llevarse hasta 5 años para llegar a niveles de tarifa precrisis. Así es que habrá que ver, porque aparte de todo, en ese sector, hoy vendría el tema de la certificación, que bueno, están de moda la certificación LEED y una serie de certificaciones, pero creo que hoy va a tomar vigencia una certificación que le llaman certificación Wellness, que es básicamente para ambientes y espacios saludables, sobre todo en tema de hoteles, que pues con otros huéspedes que estuvieron previamente en la habitación. Entonces, de alguna manera, ese tema va a ser importante también. Otra forma de ver el ciclo económico, esta lámina también es desarrollada por John Slang, por el ingeniero Alfredo Giordana, que de alguna manera también están muy inmersos en investigación de mercados, y esto es cómo se da el ciclo económico visto desde lo que es hacia lo que es la ocupación en el tiempo, ¿no? Nosotros vimos el tema de cómo se da el ciclo en un círculo. Vamos a pensar que estamos en la primera etapa, estamos exactamente en el mismo cuadrante, ¿no? Está en los mismos cuadrantes, nada más que en lugar de ser un círculo, esto está a través de una línea de tendencia. En el cuadrante suroeste estamos en la recuperación o lo que era el crecimiento, ¿sí? Las ocupaciones se van incrementando, el porcentaje, el nivel de ocupación o los vacantes van disminuyendo. De alguna forma en ese proceso llegamos a un máximo, que es cuando tenemos los flujos estabilizados,
Cuando empieza a haber sobreoferta, que es algo, por ejemplo, en el sector de oficinas en México ya se detectaba desde hace un año y medio aproximadamente, pues empieza a haber reconversiones, empieza a haber incluso a veces hasta demoliciones, ¿no? Por temas de mayor y mejor uso. Pero bueno, empieza una sobreoferta, desciende la ocupación, se llega a una etapa de recesión y nuevamente, ¿no? Hacemos una tangente en un mínimo y volvemos a iniciar el ciclo para llegar a la estabilización. Así es que ese ciclo puede ser visto a través de un círculo, puede ser visto a través de una línea de tendencia, y creo que hoy estamos precisamente en esta parte, ¿no? Vamos a llegar a tocar fondo. De hecho, la economía en general tiene que llegar a tocar fondo en algún momento y tendremos que empezar a recuperarnos. Es el tema económico normal. Con cifras de CIF me di a la tarea de ver exactamente cómo está el comportamiento de los valores de la vivienda. Es una elaboración propia de evaluación organizada esta lámina, ¿sí? Sin embargo, podemos ver la primera barra, al menos se debería ver azul en sus pantallas, la barra de la izquierda en cada uno de los años. Tenemos analizado, son varias gráficas que voy a presentarles. Básicamente nuestro fuerte comunidad de evaluación pues, es la vivienda, y es donde deberíamos aportar un poquito de información pues, más relevante, más trascendente. La barra azul corresponde al índice o al valor medio nacional de la vivienda, ¿no? El valor medio de la vivienda en 2016, subió casi un 5.9%, en 2017, arribita del 8%, en 2018, el 9%, en 2019 ya lo partimos por trimestres, al trimestre primero a marzo, 9%, a junio todavía más o menos 9.1%, a septiembre empezó a tener ya una desaceleración, andamos arribita del 8%, en diciembre ligeramente abajo del 8%, y hacia marzo, que es el último dato que tenemos, se incrementó el valor o el precio más bien de las viviendas a nivel nacional un 7%. Podemos ver una línea de tendencia ya, como les decíamos, desde mediados de 2018 hacia adelante, una línea de tendencia a la baja, que es la que se percibe en esta línea. Tenemos también la vivienda usada, es la segunda barra, la barra naranja, en todos los periodos. La barra naranja generalmente es la que menos crece, ¿sí? Aunque tenemos también, si ven la barrita verde, que es la penúltima, es la que corresponde a vivienda económica y social. Realmente la barrita que menos crece en todos los años es la barrita verde, la de vivienda social. Tenemos en el 2016 4.3, 4 algo, en el 2017 6.1, en el 2018 ligeramente abajo del 8, ya en 19 en el primer trimestre 7.7 más o menos, segundo trimestre casi ya llegando al 8, tercer trimestre 7.8, cuarto trimestre 7.4 y en el primer trimestre de este año poquito abajo, quizá cercanito al 7%. Es la que menos ha crecido en indicadores de precio medio de vivienda a nivel nacional. Si vemos cuál es la que más alto crecimiento ha tenido, pues precisamente son los departamentos en condominio, que es la barra azul, la cuarta barra en cada uno de los periodos, y la vivienda media residencial también. Si ustedes ven, pues la media residencial en el 17, en el 18 y en marzo todavía fueron las que tuvieron más incremento. Ya los departamentos a partir de junio, septiembre, diciembre y bueno, ya incluso en este año la vivienda nueva es la que ha tenido un poquito más de incremento en sus precios, pero si ustedes ven incluso se ha ido más o menos estandarizando el nivel de crecimiento de los precios. Esto está expresado en porcentaje de incremento anual en los precios de vivienda por vivienda a nivel nacional, la segunda, vivienda nueva la tercera, casas solas o unifamiliares la cuarta,
condominios y departamentos. La quinta económica y social, la quinta económica y social, y la sexta media residencial, las 1, 2, 3, 4, 5, la séptima, media residencial. Esto está por tipo. Si nos vamos, es básicamente esta misma gráfica. Nos vamos a la siguiente, que es la Ciudad de México y la zona metropolitana del Distrito Federal. En el caso de la Ciudad de México, la alcaldía que más incremento tenía normalmente es la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Es la naranjita que vemos que repunta propiamente en todos los trimestres o en todos los años, y hacia el final, ya en diciembre y en marzo, pues propiamente están abajo de la media nacional de crecimiento de precios. Fíjense cómo la primera barra, que es la media nacional, en el 2016 significativamente está arriba, en el 17 también está bastante arriba, en el 18 más o menos en pareja, todavía en el primer trimestre y segundo del 19, pero por la suspensión de obras y la inactividad que ha habido en la emisión de permisos en la Ciudad de México, pues se ha contraído ese sector en la capital de la República. Y bueno, pues realmente las alcaldías ahora todas, incluyendo hasta la ciudad de Toluca, que es la última, que está, pues no conurbada, pero están en la zona centro del país, básicamente todas crecen abajo de la media nacional en lo que se refiere a precios. Las delegaciones que menos incrementan, por ejemplo, es la delegación Iztapalapa. La delegación Iztapalapa está, el primer trimestre del 2020, crecieron los precios arribita del 4%, que propiamente eso en términos reales no es nada, ¿no? La inflación anduvo y de alguna manera es un incremento marginal el que ha tenido el valor o el precio más bien de la vivienda en la zona metropolitana. Para nada más referenciar, la alcaldía Benito Juárez es la naranja, Gustavo Amadero la gris, que es la tercera, Iztapalapa la cuarta, que es la que menos crece después de, bueno, básicamente Iztapalapa es la que menos crece. La cuarta es Cuauhtémoc, o la quinta, perdón, Cuauhtémoc. Ya la verde es un promedio ponderado para lo que es el Valle de México, y la última es la ciudad de Toluca, en ese sentido. Un dato más, las ciudades metropolitanas más importantes del país. Siempre estoy poniendo en estas referencias el tema del índice nacional está a la izquierda, para que nos sirva como base de comparación con el resto del país. Entonces, en todas estas parciales barras, la primera es el índice o la media nacional. En este caso tenemos Guadalajara. Fíjense, Guadalajara en el 2016 era la que menos crecía, pero a partir de 17 y en todos los diferentes periodos, incluso los últimos 2 o 3 periodos, específicamente Zapopan ha sido el municipio que ha tenido el mayor crecimiento en valores, porcentualmente de vivienda, más bien, perdón, nuevamente, en precios, no en valores, en precios. Entonces, Guadalajara es la barrita naranja, ¿sí? La barrita Monterrey es la barrita gris, también, de alguna manera, están siempre arriba de la media nacional Monterrey, ¿sí? Incluso en el último trimestre también. La siguiente barrita es Puebla. Luego hay un análisis para la zona conurbada Puebla-Tlaxcala, y llama la atención que la Puebla-Tlaxcala tiene en esa conurbación un buen desempeño, y últimamente Tlaxcala individualmente como municipio es de los que menos crecimiento en precio ha tenido porcentualmente. Tenemos también Tijuana, que si lo vemos se desempeña Tijuana en verde, y actualmente pues es, después de Guadalajara, en los últimos 3 trimestres, ha sido el de mayor incremento. Y finalmente Querétaro es una ciudad que también ha tenido un buen despunte en el referente a vivienda. No estoy presentando más ciudades, pudiéramos haber presentado algo del Bajío, pero con estos me pareció suficiente. Y también zonas turísticas, ¿no? Que es el otro tema. Zonas turísticas, el índice nacional, como en todos los diagramas, de izquierda, ¿sí? La Paz, Baja California, es la primera. La segunda, la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur también.
Acapulco, si lo ven, es la barrita que se queda chaparrita en todos, es la más chaparrita. Acapulco no ha crecido al mismo ritmo que el resto de zonas turísticas. Hay temas de inseguridad en la ciudad. De hecho, hoy con el tema de COVID, es una de las ciudades que tiene la incidencia más alta de ocupación en hospitales. Si ustedes ven las noticias, Acapulco está pues muy demandada, las camas con y sin respirador, con las noticias que dan diariamente del gobierno federal. Y Solidaridad Quintana Roo, básicamente es la última. Vemos a Solidaridad y a Cancún, que es la verde, las últimas dos, a partir del 18 son las que más crecimiento en su nivel de precios han tenido. Y en los últimos 2 trimestres, Cancún, básicamente, o el municipio de Benito Juárez, también. Hice un comparativo con ciudades portuarias, básicamente, que también en temas de infraestructura, la verdad, los puertos deberían empezar a tomar mayor presencia. No hay información para todas las ciudades portuarias. Por ejemplo, no tenemos información para Tampico o para Salina Cruz, que son también puertos más o menos relevantes. Pero bueno, tenemos Ciudad del Carmen, la primera, Manzanillo, la segunda, que es la gris, Mazatlán, la naranjita, o bueno, amarillita, Coatzacoalcos, que es la cuarta, el puerto de Veracruz, la verde, y finalmente Acapulco. Fíjense que Acapulco se quedaba bajita entre las turísticas, aquí más o menos Acapulco es de las medias, solamente tienen más crecimiento que Acapulco, Ciudad del Carmen, ¿sí? Y Mazatlán, básicamente, en todos los rubros. Ciudad del Carmen y Mazatlán tienen mayor crecimiento de precios que Acapulco, básicamente. Ahora, ese es el mercado y el sector inmobiliario. Antes de pasar a la siguiente lámina, ¿qué expectativas tendríamos? Aquí hay una alta demanda, hay un rezago habitacional importante en México. O sea que la demanda, aún y con esta contingencia, difícilmente se va a contraer, al menos en los nichos económico y social. En esos dos nichos seguramente los precios no van a tener descensos significativos, incluso podrían seguir creciendo en el sector social, en el sector económico. Ahora con los temas de autoconstrucción que está promoviendo el gobierno federal, es probable que el nicho social y económico, con todos los apoyos que tiene Infonavit, Foviste, que realmente ha salido el gobierno ahorita en estas estrategias, pues desde el 25 de abril vimos la conferencia de prensa en donde estuvieron pues el secretario de SEDATU, el director de Infonavit, el director de Foviste, propiamente incentivando el tema de seguir adquiriendo los créditos, ¿no? En ese sentido, ya no quise incluir más información porque luego nos saturamos demasiado en las láminas, pero bueno, el Infonavit plantea mantener más o menos el volumen. La proyección para el 2020 es una reducción de un 4.5% en el volumen global de créditos. El Foviste va a mantener más o menos el volumen global de créditos. Yo creo que eso es viable siempre y cuando la pérdida de empleos no sea brutal, ¿no? A como vamos ahorita y con el pronóstico de que se va a perder 1 millón de empleos aproximadamente durante todo el periodo de la crisis, pues habría que empezar a darle seguimiento a las cifras de mayo y ver cómo viene esa parte de recuperación ya en los ciclos económicos que hemos estado viendo. Pero al menos en el sector social y en el sector económico, por la demanda existente, por el rezago habitacional, de alguna forma, considero que seguiría habiendo un crecimiento o al menos se mantendrían los precios. Habría que ver qué sucede en el sector medio y en el sector residencial, aunque las estrategias que ha seguido la banca, ya también hay una serie de informes en que la banca salió inmediatamente a dar facilidades. Yo creo que incluso ni en Estados Unidos se tuvieron programas tan accesibles como los que se tienen hoy en México y que están dando opciones de pagar o dejar de pagar 3 o 4 mensualidades sin que luego tengamos que hacer un pago inmediato. Se van hasta el final del crédito, se van al saldo insoluto y bueno, a lo mejor habrá que hacer algún ajuste en las tablas de amortización. Cada quien tendrá que negociar individualmente sus condiciones, pero realmente con ese antecedente
pues también nosotros podríamos decir que como unidad de evaluación en el mes de abril tuvimos aproximadamente un 75% de asignaciones y en el mes de mayo tuvimos un 85% de lo que normalmente tenemos. Entonces, la verdad estuvo más movido el mes de mayo, que se supone que estaba un poco más metido ya en la crisis sanitaria, en la emergencia, que el propio mes de abril. Nuestro volumen estuvo alrededor del 85% en cuanto a número de asignaciones y avalúos atendidos. En ese sentido, los bancos también incluso están otorgando créditos. Ahí no quise meter ninguna publicidad en esta presentación, pero hay 1 o 2 bancos que te dan opción de tramitar tu crédito y empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. De alguna manera, la gente que no tiene pérdida de empleo y que mantiene las condiciones, si la economía globalmente se recupera o no se complica tanto el tema económico de nuestro país, creo que podríamos mantener operaciones y seguir trabajando, obviamente con números menos optimistas, menos favorables que en el año 2019, pero mantener la operación es muy bueno porque de alguna manera puede acelerar la recuperación que estamos esperando. Si me salgo del sector hipotecario, del sector habitacional, que es, le digo, donde está nuestro fuerte por ser unidad de evaluación nuestra empresa, básicamente, pero también participamos fuertemente en otras áreas, creo que una muestra muy sencilla de lo que está percibiendo el mercado es la cotización de las fibras en la bolsa de valores. Como ejemplo puse 2 o 3 casos nada más en esta presentación, pero en este caso la fibra HD en este caso tiene de mediados del 11 de marzo del 2020, que estaba su acción en 8.56, al día de ayer propiamente cerró en 4.35. Estamos hablando propiamente de la mitad del valor que teníamos originalmente. A ver, déjenme ver en este caso, esta fibra, entiendo que es fibra hotel, perdón, sí, en este caso es fibra hotel. También el 21 de enero, 9.42 la acción, y si vemos al cierre del día de ayer, 4.22. Estamos abajo de la mitad de lo que estaba la acción en enero. Las fibras son un reflejo propiamente de lo que van a ser las cap rates y de lo que van a ser propiamente los valores en el mercado. El mercado ya reaccionó activamente ante estas condiciones de la crisis por COVID. Fibra Shop, 25 de febrero, 10.01. En este caso, al cierre del día de ayer, 2 de junio, 6.80. Aquí anda menos complicado, están al 68% básicamente. Han tenido un mínimo que por ahí fue hace unos días, 6.47, 65%. Está el valor de la acción de esta fibra. Y la tendencia, pues propiamente es evidente a la baja, ¿no? Igual que en las otras dos, a la baja. Todas las tendencias que tenemos son a la baja en las tres que hemos visto. Finalmente, Fibra Danos, también, Fibra Danos al 4 de marzo, 27.92, al día de ayer, 20.05, también no está tan complicado, estamos hablando de propiamente 70% más o menos de caída, y bueno, el mínimo que ha tenido en los últimos días, no tengo aquí claro si fue en este periodo, pero el mínimo es de 16.35 en esta fibra, ¿no? Finalmente, esta es alguna información que preparó en su momento JLL respecto a cómo se han comportado hasta el 18 de mayo, las tendencias en las diferentes fibras en orden decreciente. De hecho, con todo el tema de la contingencia, Fibra Educa tiene 1.82 y Fibra Plus tiene 3.87. Depende mucho del sector en el que están participando. Fibra Educa propiamente son instituciones educativas y evidentemente la fibra que más fuertemente ha resentido es Fibra Hotel con un descenso del 52%.
1%, básicamente. Pero si vimos Nova, Monterrey, Terra, Prologis propiamente, pues Prologis propiamente también está al nivel, ¿no? No ha perdido fuertemente, y es lógico porque los temas de logística hoy en día están activos, es una de las industrias o de los sectores esenciales y que aparte incluso pudiera tener crecimiento en todos esos sectores en el corto plazo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir al mercado, tenemos que seguir las tendencias de los diferentes sectores. Precisamente creo que nosotros deberíamos enfocarnos mucho más en nuestros análisis por el enfoque de ingreso, ¿no? El enfoque de ingreso es medular para el efecto de nuestros análisis en esta etapa post-COVID. Evidentemente el costo pues, nos va a poder dar incluso valores superiores al precio de venta, ¿no? A lo mejor hoy hay obsolescencias económicas, o no a lo mejor, es una obsolescencia económica generada por la contingencia sanitaria, lo que vamos a afrontar en los diferentes inmuebles. El valor de mercado, si tenemos valores pre-COVID y no hay suficientes operaciones, pues no podemos hacer jugo de naranja sin naranja, ¿no? Necesitamos mercado actualizado, ya lo leímos, ya lo presentamos al inicio de la conferencia del día de hoy, que tiene que ser un mercado post-COVID similar, que cumpla las condiciones y que todos nuestros comparables estén afrontando circunstancias similares a las que afrontan los inmuebles que estamos evaluando. Entonces, en ese sentido, el valor de mercado puede ser que en algunos casos no lo vayamos a poder identificar y desarrollar plenamente. ¿Qué nos queda? El enfoque de ingresos, que es universal, que de alguna manera para los inmuebles de productos es el que nos da el valor conclusivo, ¿no? Generalmente cuando yo hago un inmueble de productos, el enfoque de ingresos es el que me define el valor conclusivo en un inmueble. Entonces, tenemos la metodología en español, en inglés o como la quieran ver, el ingreso bruto potencial menos los vacíos, nos dan el ingreso bruto efectivo. Descontamos gastos de operación y tenemos el ingreso neto. Ese ingreso neto dividido entre una tasa de capitalización adecuada, que de hecho de alguna manera por niveles de riesgo se podría pensar en que a lo mejor esas tasas deberían subir, habría que ver cómo se comportan, pero si los ingresos bajan, o sea, si una tasa sube, el valor baja. Y si el ingreso baja, el valor también baja. Tendríamos probablemente un doble efecto que nos va a generar disminuciones en los valores. Creo que tenemos que analizar fuera del mercado habitacional, que probablemente se siga moviendo, que probablemente por los inventarios que traen algunos desarrolladores y por los créditos puente, que esos siguen generando intereses y va a llegar un momento en que por costo de oportunidad es mejor vender un poco más barato que seguir pagando intereses en un crédito puente. Pues a lo mejor en vivienda, en inmuebles habitacionales, el mercado nos va a permitir identificar esas tendencias. Sin embargo, en bodegas, en comercios, naves industriales, hoteles, oficinas, restaurantes, entretenimiento, difícilmente vamos a poder tener una referencia. Si antes de la crisis a veces el mercado no es tan transparente, hoy después de la crisis probablemente se complique un poco más. Entonces, el enfoque de ingresos va a ser medular para todos nuestros análisis en la etapa post-COVID y tratando de identificar cómo se mueven los ingresos brutos, ¿no? Porque de alguna manera hoy podemos, como les decía yo al principio de la presentación, hoy hemos podido identificar en el mercado local, hemos podido identificar descensos en las rentas, en oficinas. Incluso yo renegocié personalmente con alguien de nuestra gente un contrato de rentas en la Ciudad de México y estamos al 60%, pagando 40% menos durante los próximos meses. No nos exigieron renovación de contrato y así como nosotros, toda la gente, porque no se ha trabajado y de alguna manera en los centros comerciales pasa lo mismo. Si te pones muy estricto, le cobras la renta a tu inquilino, lo vas a terminar asfixiando. Hoy tienes un inquilino que está en problemas económicos, mañana va a estar quebrado y se va a desocupar el local comercial. Entonces, en ese entorno es en el que tiene que moverse y yo le recomendaría mucho que en este proceso nos respaldemos en la medida de lo posible cuando haya información creíble que nos lleve a resultados confiables, como lo vimos de las recomendaciones de la Praisal Institute, de la ASA, del IBSC, de RICS,
¿sí? Si nos van a llevar esa información, nos va a llevar a resultados creíbles, pues vayamos un poquito más con el enfoque de ingresos, que es importante, ¿no? En este caso, esta información es de un seminario de ULI que preparó el ingeniero Luis Fermín Cuellar y el ingeniero Alfonso Medina. Si estuvieran por ahí los saludo, y siempre también muy proactivos y muy participativos, siempre a favor de la evaluación. Un esquema de tasas de capitalización básicamente para oficinas, industrias, para el área logística, lo comercial. El nicho inferior, el nicho más alto, son tasas de mercado, que es lo que debemos nosotros buscar. En Estados Unidos incluso hay publicaciones que se enfocan en difundir las cap rates, ¿no? Incluso los grandes consorcios que se dedican a la comercialización de inmuebles a nivel global y que en México no son la excepción, de alguna manera esta información ellos la tienen directo del mercado, porque tienen asesores que venden inmuebles y tienen asesores que rentan inmuebles, y de alguna manera tienen esas cap rates del mercado directamente, ¿no? Andamos en oficinas entre el 7, en la más baja, hasta el 10%, tasas de mercado, en sus diferentes clasificaciones, ¿no? Ya ven que hay oficinas tipo A, AA. Bueno, aquí en este caso, en industrial, tasas del 7.25 también al 10%, en logística del 7 al 11%, hay mayor riesgo a veces, y en retail, en comercial, ¿sí? En la de primera, de 7.5, 9.5, en supermercados, Big Box, le dicen en inglés, en comercio ya más popular, del 8 al 10%. De hecho, la información que está también de Luis Fermín y de Alfonso es un histórico de tasas de capitalización por sector, ¿sí? Donde se ve incluso que las tasas venían incluso un poco a la baja, ¿no? De alguna manera también ese es un síntoma de cómo se está comportando el mercado. Y bueno, traigo, básicamente sería el tema hasta ahí en cuanto a tasa de capitalización. También algo desarrollado por JLL, que es la previsión que ellos tendrían de alguna manera para evaluar los inmuebles hoy, como estamos en la crisis post-COVID, qué efecto tendría en el valor del inmueble o en el precio de venta del inmueble, en este caso, si se vendiera, cómo se estaría haciendo un análisis. Bueno, pues la estimación que ellos hacen a través de un análisis de flujo y de plantear diferentes escenarios, es que en el sector industrial los inmuebles hoy estarían un 6% abajo, realmente es el sector menos afectado en el mercado, 6%. En el tema de oficinas, un 13% abajo. En el tema de comercio, supermercados y en general, 21%. Y en el tema de hoteles, precisamente 30% menos. El sector más afectado hacia la estabilización, ¿sí? En este caso, no lo comenté, pero en el ciclo precisamente, en el ciclo que se ve como una tendencia en cuanto a la ocupación, si nosotros estamos hacia la estabilización, estamos en una condición normal, pero alguna gente que tenga que vender por obligación, porque tiene un crédito puente o porque tiene una deuda o porque simplemente no es viablemente ya, no es financieramente viable ya esa empresa o esa inmobiliaria o los dueños de los inmuebles, pues de alguna manera en una venta rápida o en una condición de compulsión, digamos una liquidación, una venta rápida, pues los factores o los descuentos que se deberían aplicar en cuanto a ese tema, pues serían todavía más fuertes, ¿no? En el caso de industrial sería 13% menos, en el caso de oficinas 21% menos, en el caso de comercio 35% menos y hoteles el 45%. Fíjense, lo que veíamos nosotros en el tema de las fibras, pues por los diferentes sectores en los que están inmersos las fibras, los hoteles eran los que estaban en la parte más baja, también estaba Fibra In por ahí, no recuerdo el número que traíamos en ese indicador, pero precisamente Fibra In y Fibra Hotel estaban alrededor del 50% menos. Es más o menos lo que está
reflejando este estudio de JLL. Y bueno, eso es en el mercado mexicano. Habría que hacer ese análisis en cada uno de los mercados sectoriales en los diferentes países de América Latina que hoy nos están acompañando en esta conferencia web, para que pudiéramos tener la información de cada uno de esos mercados y poder estimar las cifras que de alguna manera pudieran impactar en los valores. Me da gusto, incluso por ahí veo que en Costa Rica están propiamente ya saliendo, ¿no? De hecho, pues ya hasta fútbol hemos visto en la Liga Pica, de la Liga Costarricense, pura vida con los compañeros de Costa Rica. Si hay algunos por ahí, los saludo también. Tengo muy buenos recuerdos de aquel país, de las ocasiones que hemos estado por allá. Y Costa Rica pudiera ser que tuviera menos afectaciones porque ya está propiamente o está en una etapa de regreso a la nueva normalidad. Entonces, va a depender de cada país, de cada mercado. Incluso en nuestro país no se va a desarrollar lo mismo norte que el sur. También tendríamos que ver cómo impactan estas obras que se están haciendo hacia el sur del país en cuanto a ocupación de oficinas y de otro tipo de temas, aunque realmente pues están en zonas selváticas, pero bueno, de alguna manera no es un tema global, cada mercado es diferente y es lo que deberemos hacer en nuestro tema. En este caso, pues propiamente con esta material, con esta información, creo que es lo que voy a desarrollar o estoy desarrollando como tema. Y pues lo único que queda como conclusión que es ante el escenario de incertidumbre, los valores profesionales deben dar seguimiento al mercado, reflejar los resultados que estén fundamentados en las fluctuaciones y cambios que se vayan presentando a nivel macro, a nivel sectorial, a nivel industrial, hotelero, en cada uno de ellos. Nuestra función hoy en día es reflejar. Recomendamos que se utilice el enfoque de ingresos, quizá a lo mejor sería un segundo punto que había que incluir. En la medida de lo posible ubiquemos o desarrollemos el enfoque de ingresos, sobre todo para inmuebles de productos. Y en el caso de los inmuebles habitacionales, pues probablemente el mercado sí nos permita seguir desarrollando la actividad. Hay una reflexión nada más final. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esta frase me la compartió uno de los colaboradores aquí de la oficina de nosotros, me pareció muy apropiada, muy ad hoc a los cambios, y bueno, va a ser difícil que nosotros lleguemos a una normalidad como la teníamos nosotros previamente a la crisis financiera, a la crisis por COVID, y entonces, pues realmente lo que vamos a buscar es reinventarnos y sacar provecho de esta crisis para poder de alguna manera hacer mejor nuestro trabajo. Hasta aquí dejo mi participación. Nuevamente agradezco a Gustavo, a Dulce, a la FECOBAL por esta oportunidad de llegar a este selecto auditorio de evaluadores a nivel nacional. Veo que hay 630 o hubo hasta 630 registros. Qué bueno, espero que les haya servido, espero que haya sido de interés para ustedes y estoy a sus órdenes por cualquier comentario, cualquier pregunta. Muchas gracias. Y pues la verdad es que vamos a trabajar para fortalecer nuestro sector y nuestra actividad profesional y para enaltecerla con un desempeño profesional, ético y apegado a sanas prácticas. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, ingeniero. Así es, esta vez tuvimos 632 asistentes. Tuvo buena convocatoria y quiero agradecer también a los compañeros evaluadores de Costa Rica, Bolivia, Texas y Panamá que posteriormente se estuvieron uniendo a la plática. Tenemos algunas preguntas, ingeniero, y algunas participaciones. Por ahí nos están preguntando sobre, voy a empezar de las últimas láminas, sobre la tabla de Caprate que indican por diferentes sectores, ¿son de mercado sus sectores? Y si son las tasas netas de mercado o son para niveles de ingreso NOI. ¿No? Esta la está haciendo el ingeniero Luis Celerino, no sé si gustas que te hable el micrófono. Las tasas de mercado. Las normalmente son tasas de mercado. Evidentemente,
Hoy podemos tener incluso de las propias fibras esa información. Hay que seguir al mercado, ¿no? Los departamentos de análisis financiero de las diferentes empresas aquí, sobre todo las globales, hacen ese seguimiento. Y bueno, a nivel Estados Unidos, información y se comercializa así como un libro de costos unitarios de los que nosotros adquirimos. Esa información es pública en algunos casos y se comercializa, pero sí son mercados. Ok, muchas gracias. Con referente a eso, les comparto también, antes de que algunos tengan que retirarse, nuestras capacitaciones de esta semana son para el 10 de junio, la próxima charla del día miércoles, el con Marcia Ferrari, jefa de desarrollo del Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS en Latinoamérica. Esto en el marco de años que tenemos FECOBAL con RICS. También para el 17 de junio vamos a tener una charla con FECOBAL y AMPI. Nos acompañará Roberto Barrios, presidente, y Pedro Fernández, vicepresidente, también con la participación del ingeniero Rodrigo Peña Porchas en representación de AMPI Titanium. Y para el 24 de junio tenemos también programada la plática con la ingeniera Gracia María Martinelli con el tema de la ética del evaluador. Asimismo, también quiero compartirles que para este fin de semana, 5 y 6 de junio, tendremos capacitación INGABIN con el Colegio de Evaluadores Profesionales de la Comarca Lagunera, con el tema Avalúos por Capitalización de Rentas. Este será impartido por el ingeniero Juan Antonio Gómez Velázquez. Y para el día 12 y 13 de junio, FECOBAL con el Colegio de Evaluadores de Tabasco tendrá rangos, fórmulas y factores de ajuste al momento de ejecutar la homologación, impartido por la arquitecta Norma Erlinda Aguilar Frías. Y este curso es acreditado por el Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica. También hago el comercial de que próximamente estaremos iniciando la especialidad de evaluación con orientación en bienes inmuebles por parte de FECOBAL en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas, con fecha de inicio al 3 de julio, y el doctorado en evaluación en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California, con fecha 15 de junio para reservar las entrevistas. Estos informes de la especialidad, del doctorado y de estos cursos pueden escribir a técnico@fecobal.org con la maestra Lupita Suárez. Y volviendo a las preguntas, ingeniero, más que nada fueron comentarios igual sobre qué opina del mayor y mejor uso de los inmuebles y los cambios de uso de suelo de oficinas a vivienda. ¿De oficina a vivienda? Realmente ¿Sí? creo que ese es poco común, ¿no? Al revés, ¿no? Sí, yo creo que es más bien de vivienda a A oficina, ¿no? oficina, sí, así Generalmente es. luego tenemos viviendas que están en corredor de valor o en zonas que se van incluso complicando, el uso habitacional se va complicando por la alta ocupación de lugares de estacionamiento en la vía pública, ¿no? Si es que hay en las aceras de estacionamiento, lo mismo cuando hay, en muchas viviendas llegan a convertir en restaurantes, ¿no? Como proyecto arquitectónico a lo mejor no es lo más adecuado, pero creo que en las ciudades medias es muy común. Yo creo que el mayor y mejor uso es una técnica que debemos utilizar siempre. Es evidente que cuando está subutilizado un inmueble que pudiera ser explotado como oficina o como de alguna manera alguna instalación comercial, pues el tema es, por principio de uso consistente, aunque esté muy bien ubicado, a veces cometemos el error de decir, no, pues está en la principal vialidad, sí, pero tiene uso del suelo habitacional, ¿no? Generalmente lo que sucede es que el valor del inmueble decrece por no tener esa autorización para convertirse a un uso comercial. Quizá está invertida la pregunta, pero creo que el análisis de mayor y mejor uso se debe utilizar invariablemente y muchas veces nos llega en lo personal donde más hemos llegado a tomar decisiones sobre mayor y mejor uso es cuando el inmueble está subutilizado. Les pondría el ejemplo ahí cerquita de FECOBAL. Si recuerdan, enfrente al Teatro de los Insurgentes había un Vips, que era simplemente el restaurante Vips.
Actualmente está un hotel, creo que es un Hotel One, y lo que hicieron fue incluso demoler el VIP y volver a construir. Incluso me parece que tendrían potencial de haber hecho más niveles, ¿no? Esa zona, no tengo claro lo que marca el plan de desarrollo en esa zona, pero hay inmuebles que tienen autorizados hasta 20 niveles. Entonces, los McDonald's, los Burger King, cuando están en una vialidad principal y pues con la configuración normal que tienen ese tipo de inmuebles, que tienen muchas áreas de estacionamiento, en el autoservicio o servicio al auto se emplea mucha área de circulación, generalmente se desperdicia mucha tierra, y a veces en esos es mejor o sería mejor demoler el inmueble y construir un edificio que seguir manteniendo. Aunque la verdad por niveles de rentabilidad ya como negocio es justificable que siga existiendo, pero ya no es un tema inmobiliario, ¿no? Es un tema más de negocio en marcha. Ok. También nos preguntan el factor de comercialización, ¿hasta qué porcentaje tendría que ajustarse en esta etapa post contingencia dentro de la homologación de mercado, obviamente, por aquello de la depreciación inmediata que tuvieran que tener las agencias inmobiliarias al momento de tener que ofertar las propiedades más baratas de lo debido o por situación urgente económica? Y si dentro del enfoque de ingresos, la tasa de capitalización debería ser reajustada en inmuebles comerciales. Sí. Mira, realmente, por el factor de comercialización tendría un comentario. Yo antes incluso en los cursos, normalmente, incluso en los libros que tengo, yo le llamo factor de negociación a la relación que existe entre el precio de venta, de cierre, y el precio de oferta original. Un cociente. Yo ofrecía un inmueble en 1.000.000 de pesos y lo vendía en 900,000, mi factor de negociación es 0.90. Las reglas de Sociedad Hipotecaria Federal la denominan, a ese factor lo denominan como factor de comercialización, y bueno, actualmente pues todos lo manejamos así, y obviamente como es un lineamiento oficial, nosotros también así lo aplicamos. El factor de negociación o factor de comercialización tendría que ver el porcentaje de ajuste o disminución que va a haber en una negociación y un vendedor, que no están de alguna manera, o que cumplen todas las definiciones de lo que es el valor de mercado, libres de presiones, conociendo el mercado, conociendo las condiciones internas y externas del bien, y ese factor, pues generalmente si antes era un 5, hoy mismo con algunos bancos estamos aplicando un poquito más de margen, ¿no? Incluso hay algún banco donde hay un contrato en que se debe aplicar 0.98. Hemos platicado con ese banco porque realmente pues, la verdad es que las negociaciones están empezando a ser un poquito más fuertes. Tú puedes ver incluso en internet algunas publicaciones donde dice antes y ahora, y las mismas desarrolladoras están ofreciendo ya inmuebles a veces en un 10, en un 15% menos de lo que están ofertados o estaban ofertados anteriormente. Entonces, en ese sentido yo diría, el factor de negociación lo entiendo como ese ajuste, y sí, efectivamente, por condiciones de mercado tendería en este caso a ser un poco más amplio. Como dice la norma, como dicen las recomendaciones que vimos al principio, habría que estar muy pendientes de cómo se dan esas negociaciones en el mercado. Es una ventaja que nos llevan los promotores inmobiliarios, ¿no? Por ahí en algún chat yo vi ese comentario en alguna web conference que estuve, y efectivamente, ¿no? Nosotros tendríamos que estar atentos a ver qué margen de negociación. Eso solo lo podemos saber si seguimos el mercado. Pero sí son un poco más amplios, un 3, un 5% probablemente tenderían a ser más fuertes. Ahora, yo le llamo también factor de comercialización, o más que le llame, también mucha gente identifica factor de comercialización a la obsolescencia económica que se genera. En este caso, la negociación sería qué margen de reducción de precio entre la oferta y la cierre de venta hay. Y la obsolescencia económica, que también a veces se le llama factor de comercialización, es de alguna manera qué tanto en el enfoque de costos va a haber de diferencia con respecto al enfoque de mercado. En un mercado de competencia perfecta, el enfoque de costos, el de ingresos y el de mercado te darían valores muy similares. Precisamente la imperfección del mercado que genera hoy la crisis te va a generar probablemente o muy probablemente que un inmueble que cuesta construir hoy 1.000.000 de pesos,
en el mercado solo te paguen por él, dependiendo qué tan especializado y en qué sector esté. Por ejemplo, un hotel hoy en día a lo mejor te cuesta más de lo que te van a pagar en el mercado. Eso es una obsolescencia económica y algunos compañeros, algunos bancos también le llaman factor de comercialización. En ese sentido, creo que en los dos casos, tanto en la negociación va a haber un mayor margen de reducción en los cierres, como es probable que en los sectores más especializados y con menos movimiento y que fueron más afectados ahorita por la contingencia sanitaria, los factores de comercialización que realmente son obsolescencias económicas también reflejen mayores diferencias contra el enfoque de costos que sería pues el que te daría para reproducción o más bien reposición de un inmueble. En cuanto a las tasas, también tiene que haber algún ajuste. Digo, si es difícil conseguir las tasas, como preguntaban por ahí en la anterior, son tasas de mercado, ¿sí? Nosotros generalmente hemos hecho los avalúos por el enfoque de ingresos con cálculo de tasas por métodos indirectos, ¿no? A través de construir una tasa que parte de la tasa real, la depreciación y las condiciones de riesgo, o pues, la fórmula famosa del arquitecto Juan Manuel Bravo Armejo, ¿no? Que es una construcción de tasa ponderada, un poquito empírica, pero que funciona si los rangos o los límites inferiores y superiores están correctamente establecidos, funciona bien. La lógica nos dice que al haber más riesgo, las tasas deberían subir ligeramente. Habría que verificar también porque, en contraparte, la tasa oficial, la tasa del gobierno, de alguna manera está, o ha sido, la tasa de referencia ha sido bajada o bajó medio punto, 3/4 de punto, no recuerdo. Entonces, también de alguna manera, en comparación con inversiones, pues también las tasas podrían tender a bajar porque tu referente de tasa libre de riesgo es más bajo, pero en función del riesgo deberían subir, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se comporta el mercado. Yo creo que no tenemos, nadie tiene la esfera de cristal para ver qué va a pasar, pero por eso decía que hay que seguir al mercado y referir cómo se comporta para poder reflejarlo adecuadamente en nuestros avalúos. Perfecto. También nos comentan, en Costa Rica antes del COVID-19 se presentaba en un banco 9% promedio, ahora se ha bajado a 6% para el sector público, por ejemplo, Banco BCR para vivienda. Imagino las tasas. O sea, ¿bajaron la tasa de capitalización? Sí, eso lo dice Diego Murillo de Costa Rica. Sí. Dice, ante esta coyuntura, ¿cuánto tiempo de vigencia o validez le podríamos dar a nuestro informe de evaluación? Pues mira, si realmente las condiciones de mercado se van manteniendo, yo creo que lo que tenemos establecido en normativa, para Indavín es 1 año, para la Sociedad Hipotecaria Federal son 6 meses. Realmente creo que lo que habría que revisar son los avalúos que hicimos antes de la contingencia, antes del 30 de marzo, antes del 23 de marzo, que se declaró la jornada de sana distancia. Habría que ver si esos avalúos siguen siendo representativos. Si yo fuera una entidad financiera, probablemente pediría que me ratifiquen o que me den una actualización del valor post-COVID. Si son avalúos que se hacen ya bajo las condiciones que hoy estamos y tenemos condiciones de análisis creíbles y que podamos reflejar en el avalúo, yo creo que el margen de 6 meses que traemos en Sociedad Hipotecaria Federal y el de 1 año en Indavín pudiera ser representativo. Y si hay cambios drásticos más adelante por alguna causa, pues sería lo que haría que se necesitara volver a tener una nueva referencia de valor. Pero en función de cómo están las condiciones, hoy ya es un hecho que vamos a entrar o ya estamos en una etapa de recesión. Las proyecciones de los financieros hablan hasta incluso de 2 años, ¿no? Y vamos a empezar a recuperar de año o a lo mejor el año. Si bien yo creo que nos quedan 6 meses de este año, esto se evalúa que se haga hoy, debería mantener su vigencia teniendo en esta nueva normalidad. Pues habría que hacer, si se cayera muchísimo el empleo, si hubiera otra situación drástica que Dios no lo quiera, nos afectara un efecto, no sé, ya ves que hay ciclones, huracanes, que de alguna manera tuviéramos algún otro problema que aparte de la contingencia nos afectara, habría que medir en ese momento si
nuevamente hay que revisar las condiciones. Pero yo creo que los 6 meses siempre el valor debería ser razonable. Y la tendencia sería es que propiamente la situación más compleja. De ahí debe venir en cuestiones económicas un rebote, una recuperación, y al 2021 deberíamos ver si pudiéramos esperar de menos no de crecer tanto o llegar a balancear el PIB a que no tuviera un coeficiente negativo, ¿no? Ok, y por último también nos preguntan que en México, Sociedad Hipotecaria Federal, Infonavit, tienen conocimiento sobre qué han propuesto y aceptado referente a los cambios en las visitas o en las estrategias que se comentaron. Sí, mira, tuvimos de hecho una reunión muy reciente con gente del sector bancario, que es la que realmente pudiera tener un poco de interés en que nos para el mercado. Nosotros, en el lado del lado hipotecario, en el lado de las unidades de evaluación, tuvimos siempre la cordura y el sentido común de pedir a nuestros evaluadores que ellos, como lo dicen las recomendaciones de RICS, de ASA y todas las que vimos, de no poner en riesgo su salud, ¿no? La verdad es que solamente un porcentaje muy bajo, al menos en nuestra unidad de evaluación, no llegó al 10% de evaluadores que dejaron totalmente de trabajar, que dijeron no recibo asignaciones. Platicando con la banca generalmente tiene 8 o 10 proveedores para el servicio de avalúos, a lo mejor el que menos tiene 5 o 6, y en ese caso, platicando con los directivos del área hipotecaria del banco, nos decían que ellos no tuvieron propiamente, que no identificaban un solo caso que no se han podido tramitar por falta de avalúo. Entonces, en ese sentido, yo creo que a nivel nacional, con todo y la crisis y la contingencia, se atendieron todas las asignaciones. Bajó el número de asignaciones, pero no hubo una que se suspendiera porque alguien no pudo asistir. Sí llegamos a suspender, incluso me tocó a mí con 1 o 2 evaluadores que nos decían, vengo del extranjero y me mandaron a cuarentena. Avisábamos al banco y no se hacía la visita hasta los 20 días. Igualmente hubo otra gente que lo diagnosticaron con COVID y pues nos avisó y no hicimos, ya esa cita se canceló y nunca nos volvieron a reasignar ese servicio. Ahora, yo creo que sí podemos de alguna manera impulsar el tema de las visitas virtuales. Como te decía yo, como les comentaba, hay algunas empresas que hicieron ya visitas virtuales y avalúos y se tiene que declarar en el avalúo ese tema. Pero también tendríamos que analizar un poquito qué tan conveniente es relajar esa situación. En una contingencia, en una emergencia, creo que es válido. En la medida de lo posible es el plus, es la ventaja que damos los evaluadores, precisamente el hecho de visitar el inmueble, de conocerlo, de inspeccionarlo personalmente, y ahí está la diferencia propiamente contra lo que puede hacer un modelo automático de evaluación o una referencia paramétrica de gabinete. Creo que sí es viable. En primera instancia te diría que no veo muy a corto plazo que se vayan a autorizar visitas de inspección. De hecho, las propias reglas de CIF dicen que el evaluador debe acudir a todos los avalúos, pero como una situación contingente declarada y que no nos reste credibilidad en el avalúo, se podrían aplicar esas visitas. Sin embargo, creo que hay que propiciar que precisamente la ventaja de que el evaluador sea el que haga el trabajo es precisamente que se inspeccione. Claro que con la contingencia, pues hay que cuidar la salud ante todo, pero hay que mover ese tema un poquito en ese sentido, porque, digo, la verdad, viene muy fuerte el tema ya de la implementación de y creo que el evaluador... Sí, es definitivamente. Dice, la visión profesional del inmueble es fundamental, de un profesional del inmueble es fundamental. Así es. Y bueno, voy a ceder los micrófonos a nuestro presidente. Muchas gracias, ingeniero maestro Mario Rafael Márquez Tapia. Muchas gracias por
por su excelente presentación. La gente, el público aclama su presentación. Espero que nos los comparta a la brevedad para poderlo subir. Les recuerdo que esta plática y la presentación estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, FECOBAL, así como si también me pueden escribir un correo a secretario@fecobal.org, les puedo mandar las presentaciones, también los enlaces para las que puedan descargar todas las conferencias y también para apoyarles o canalizarlos a las áreas correspondientes sobre los informes, sobre la especialidad en evaluación, sobre los cursos y sobre el doctorado que estamos próximamente a impartir. Cedo los micrófonos a nuestro presidente. Adelante, Gustavo. Gracias, Dulce. Pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio nacional y de los que nos escuchan en Latinoamérica. Aquí los esperamos la próxima semana con una interesantísima charla de Marcia Ferrari y pues nos vemos pronto. Que la pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias, Gustavo. Les recuerdo capacitación 5-6 de junio con el Colegio de Evaluadores Profesionales de la Comarca Lagunera, avalúos por capitalización de rentas, impartido por el ingeniero Juan Antonio Gómez Velázquez. 12 y 13 de junio, FECOBAL, Colegio de Evaluadores de Tabasco, ratios, fórmulas y de ajuste al momento de ejecutar la homologación, impartido por la arquitecta Normalinda Aguilar Frías, curso acreditado por CAXLA. Pues eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día con Marcia Ferrari, jefe de desarrollo del Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS, en Latinoamérica, para platicar también sobre la evaluación en tiempos del COVID. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación y buen provecho para todos. Hasta luego. Hasta luego.